1 Juan capítulo 5, el verso 21 nos dice así: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Aléjese de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios. Entonces, si hay algo que está robando el tiempo para que tú puedas colocar a Dios, su palabra, en primer lugar, aléjate de eso. Colócalo en segundo lugar, en tercer, en cuarto, pero nunca en el primero. Entonces, otra vez dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. No permitas que otras cosas, ya que no sea Dios, que no sea su palabra, ocupe el lugar, el primer lugar en tu corazón. Realmente no debe haber nada que no sea Dios en tu corazón. Lo demás siempre va a ser de menos importancia. Amén. Muy bien. Entonces saludamos, ya hemos dicho, a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia, Palabra de Gracia y Fe, a todos nuestros hermanos que nos siguen de otras iglesias, ya sea aquí en Santiago, al norte, nuestro pastor es Juan, pastor Emma Villarroel, en Calama, con la iglesia Ministerio Cristiano La Palabra de Fe. Y también a nuestro pastor Vladimir, allí en Rancagua. Ya saludamos a todos nuestros hermanos, a todas las iglesias que nos siguen aquí en Chile. Y por supuesto nos vamos a Perú, que tenemos mucha hermandad que nos sigue, también nos escuchan. Saludamos a todos los hermanos que nos siguen en Tacna, Hilo, un hermoso puerto que yo he estado muchas veces predicando ahí, Hilo, Moquegua, Arequipa, ciudad preciosa, ciudad turística, Arequipa. Hermanos que nos escuchan, también saludamos ahí. Y nos vamos hasta Lima, Cajamarca, nuestro pastor Antonio Savillán, pastor amigo. Saludamos a toda su gente. Y nos vamos hasta el norte, Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Tumbes y hasta la selva de Perú. Y por supuesto nos pasamos a nuestros hermanos Che queridos, que están sobre todo en Buenos Aires y Mendoza. Nuestro pastor Rolando, a su radio Caminando en Gracia, que todos los viernes a las 7 de la tarde tenemos un programa ahí, Caminando en Gracia. Y también a la radio Buenos Días Espíritu Santo en Buenos Aires. Y a todos los pastores ahí, amigos nuestros, que hemos estado realizando seminarios ahí en Mendoza, saludamos, y en Buenos Aires. Muy bien, amados hermanos, estamos listos entonces con nuestras Biblias, nuestros cuadernos, nuestros apuntes, para poder anotar y luego repasar, estudiar, escudriñar mucho más de lo que hemos escuchado. Vamos a disfrutar entonces de la palabra de nuestro buen Dios. Para ello vamos a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, pero podemos leerlo en la Reina Valera contemporánea. Yo prefiero porque es un lenguaje más actualizado. Dice así, Gálatas capítulo 4, Reina Valera contemporánea. El verso 4 dice: pero cuando se cumplió el tiempo señalado, hablando de la venida de Jesús a la tierra, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y nació, dice, sujeto a la ley. Lo mismo lo dice la nueva traducción viviente, sujeto, sometido a la ley. Entonces, cuando leamos los evangelios, necesitamos tener presente esto. Muchas cosas que Jesús habló e enseñó estaban bajo la ley. Por ejemplo, ¿no? Cuando Jesús sanaba a alguien, le decía a la persona, al judío que fue sanado, o al romano, al griego que fue sanado, le dijo: anda y presenta tu ofrenda como Moisés lo mandó. Obviamente, bajo la gracia de Dios, no lo hacemos porque no necesitamos hacerlo, pero bajo la ley era necesario hacerlo para cumplir la ley. Y Jesús se sometió a la ley y respetó la ley, y es por eso que enseñaba muchas cosas bajo la ley, que se aplican solamente bajo la ley.
Muchas cosas que enseñó Jesús se aplican bajo la ley. Otras cosas, él anunciaba el reino de Dios, anunciaba la era de la gracia de Dios, el nuevo pacto. Por eso que nosotros cuando leamos los evangelios tenemos que separar, discernir si está hablando, enseñando bajo la ley o está haciendo, anunciando ya, ¿no? El nuevo reino, el nuevo pacto bajo la gracia. ¿Ya? Porque es muy importante entender que en el primer siglo, desde que entró Jesús, ellos ya estaban viviendo los últimos tiempos, ¿no? Y estaban, por lo tanto, en una transición, en pasar del antiguo pacto al nuevo pacto. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando estudiemos los evangelios, cuando leamos los evangelios y estudiemos si Jesús estaba hablando, enseñando algo bajo la ley o algo bajo la gracia que estaba a punto de entrar? Bueno, para ello necesitamos saber las características de la ley. La ley siempre te coloca condiciones. Si haces esto, entonces tendrás vida eterna, salvación, sanidad, bendición, justificación. Si haces esto, bueno. Bajo la gracia es distinto. Bajo la gracia nos acercamos a Dios a través de Jesucristo. Me acerco a Jesús, coloco fe en Jesús, fe en la cruz, fe en lo que ha hecho, ¿no? Y recibo lo que Él ha hecho gratuitamente. Me enfoco en Jesús, en su amor, y eso produce cambios. Vamos a verlo, vamos a verlos, amados hermanos, porque es muy importante poder diferenciar cuando estudiemos los evangelios, porque los evangelios tienen mucha riqueza para nosotros, para nuestras vidas, pero es importante diferenciar cuando Jesús está enseñando bajo la ley y cuando Él está enseñando bajo la gracia. Vamos a Mateo 19. Vamos a Mateo 19 y veamos esto. Mateo 19. Vamos a Mateo capítulo 19 desde el verso 16. Y nos dice de la siguiente manera, Reina Valera contemporánea, nos dice así: la historia del joven rico, que yo creo que la gran mayoría de lo que estamos escuchando en este momento lo conocemos. Verso 16 dice: de pronto vino uno y le dijo: Maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? En otros manuscritos, por lo tanto, en otras traducciones dice maestro bueno. En otras traducciones lo colocan maestro bueno porque en algunos manuscritos lo dice de esa manera, ¿no? Maestro bueno. ¿Qué bueno, qué de bueno, dice, debo hacer para obtener la vida eterna, ¿no? Aquí en la Nueva Traducción Viviente también lo dice de la misma manera, pero coloca una referencia diciendo que en algunos manuscritos dice maestro bueno. ¿Qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Entonces observa que este joven le pregunta qué es lo que él debe hacer. El enfoque está en él, en lo que él tiene que hacer. La ley habla lo mismo. La ley hace que tú te enfoques en lo que tú tienes que hacer para cumplir la ley y como resultado ser justificado, ser aprobado por Dios y en consecuencia viene una bendición. Deuteronomio 28 dice, ¿no? Si hicieras esto, entonces tendrás estas bendiciones. Si no hicieras, si fueses desobediente, entonces tendrás estas maldiciones. Entonces aquí tenemos ya, podemos observar una característica, ¿no?, de la ley. ¿Qué bueno debo hacer yo? Así que mi fe ahora va a estar en mí, en lo que yo puedo hacer para poder recibir vida eterna. Entonces yo no lo recibo como regalo, obvio. Yo lo recibo como premio,
yo lo recibo como pago, como recompensa, ¿no? Pablo justamente dice eso en Romanos cuando explica la salvación. Dice que cuando uno obra, se le da como un pago, como un sueldo, ¿no? Usa en algunas traducciones un sueldo. Cuando alguien obra, se le da como un sueldo, un pago, una deuda, por lo bueno que uno hizo, por la obra que hizo. En cambio, cuando uno recibe un regalo sin haber hecho nada, entonces se llama gracia. Pero aquí el joven está enfocado en lo que él puede hacer. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para obtener, para así recibir como recompensa, como salario, como pago, la vida eterna? Verso 17 dice, él le dijo, ¿por qué preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Obviamente, el bueno es Dios, ¿no? En otras traducciones dice así, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? ¿O por qué preguntas por lo bueno, como dice aquí? Solamente hay uno que es bueno, es Dios. Entonces, mire, aquí hay algo muy, muy interesante, ¿ya? Y muy importante que nos va a ayudar. Porque Jesús le dice, ¿por qué preguntas acerca de lo bueno? O no hay problema, en otras traducciones dice, ¿por qué me dices bueno? Lo importante es que Jesús añade y dice, solo uno es bueno, Dios. Entonces, es muy claro que Jesús nos está enseñando aquí que para hacer lo bueno, hay que ser bueno. Repito, para hacer lo bueno, para tener una vida buena, hay que ser bueno. ¿Y quién es bueno? Jesús dice, solamente uno es bueno, es Dios, porque me llama bueno a mí. O a no ser que estás creyendo que yo soy Dios, el bueno. Repito, ¿no? El joven rico le dice maestro o maestro bueno, como lo dicen algunas traducciones. ¿Qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué de bueno? Y Jesús le responde y le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué preguntas por lo bueno cuando Dios es el único bueno? ¿Por qué preguntas por lo bueno? Si solamente Dios es bueno. ¿O acaso crees que yo soy bueno? ¿Te estás enfocando en mí o te estás enfocando en ti? ¿Estás creyendo? ¿Tu fe está en ti, en lo que tú puedes hacer o en el Dios bueno que está delante de ti? Bueno, el joven no respondió la repregunta que Jesús le hace. Porque Jesús le pregunta, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno si solamente Dios es bueno? Cuando una persona es buena, entonces produce cosas buenas. Es por ello que Jesús fue en la cruz. Porque era importante que nuestro corazón, nuestro espíritu se vuelva bueno. En Ezequiel capítulo 36 dice, ¿no? El verso 25, Ezequiel 36, verso 25 dice, esparciré agua y lo limpiaré de todas vuestras inmundicias. Cambiaré el corazón de piedra, o sea, un corazón malo, por un corazón de carne. Significa, en el hebreo significa un corazón que tiene la propiedad de la malleabilidad, que es fácil para moldearlo, como la plasticina o la plastilina, como lo llaman en Perú, ¿no? Un corazón bueno es un corazón que se deja moldear, corregir, es enseñable, es corregible. Voy a hacer un paréntesis. Mira lo que dice aquí en Efesios. Mira lo que dice aquí en Efesios, que lo hemos tocado muchas veces, en Efesios capítulo 5. Ya voy a hacer un paréntesis que tiene que ver con lo que estamos hablando en Efesios capítulo 5. Después vamos a volver a Mateo 19. Dice el verso 8. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Antes de convertirse, de creer en Jesús. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Ahora tienen la luz. Ahora son buenos. Ahora yo lo he transformado en buenos. Efesios capítulo 5, el verso 8. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor.
Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro, ahora somos buenos, hemos sido transformados en personas buenas, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Porque esa luz, eso bueno que Dios ha puesto en nuestro corazón, produce solamente cosas buenas, rectas y verdaderas. Se necesita ser bueno para hacer cosas buenas. Es por ello que Jesús le pregunta al joven, le repregunta, le contesta preguntándole, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué pides acerca de lo bueno? En otra traducción dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque en algunos manuscritos dice, maestro bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué bueno puedo hacer para recibir vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me preguntas por lo bueno si solamente Dios es bueno? ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Para hacer cosas buenas necesitamos tener un corazón transformado. Necesitamos tener un corazón bueno. Bueno, yo veo aquí que Jesús ya le está dando indirectamente, le está hablando que él debería enfocarse en Dios, en la bondad de Dios y no en su bondad. Porque él le pregunta, ¿qué bueno puedo hacer? Vamos a continuar. Verso 18 dice, aquel preguntó, ¿cuáles? Perdón, se me corrió. Ya. Mateo 19, verso 17. El 17, estaba leyendo yo el 18. Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos. Así que Jesús le da la ley, obvio. Si el joven está preguntando por lo que él puede hacer y justamente calza con la ley, cuando uno está bajo la ley te dice qué es lo que tú puedes hacer para ser justificado y por lo tanto ser aceptado por Dios y ser bendecido, tener vida eterna, como sueldo, como pago. Entonces Jesús le dice que practique los mandamientos. Verso 18, aquel preguntó, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo pregunto, ¿es posible que un joven haya cumplido con todo esto sin fallar? Porque cuando Jesús le dice que tiene que cumplir estos mandamientos, significa que nunca haya fallado, porque así lo expresa la ley de Dios. La ley de Dios expresa que nunca tiene que fallar en ninguna. Entonces cuando Jesús le dice, no matarás, nunca tiene que haber matado. No adulterarás, nunca tiene que haber adulterado. No hurtarás, nunca tiene que haber hurtado. Ni deseado algo de otra persona. No dirás falso testimonio, significa que nunca tiene que haber mentido. Jamás. Honra a tu padre y a tu madre. Eso significa que tiene que siempre haberlo respetado. Siempre, constantemente y nunca tenga que haber alguna falta de respeto o deshonra a los padres. Estamos leyendo el verso 19. Y termina Jesús diciéndole, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa, el verso 19, que nunca tiene que haber experimentado algún desprecio, odio hacia alguien. Todo lo contrario, tiene que haber amado a todo prójimo que él conozca que se le haya cruzado. Entonces yo pienso, es difícil que una persona pueda haber cumplido a cabalidad y no haber fallado en todos estos mandamientos. Sobre todo el último, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa que jamás tiene que haber odiado, despreciado, enojado y que le haya durado el enojo para que sea pecado contra alguien.
Pero el joven, a pesar de eso, responde y dice en el verso 20, el joven le dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Esa es otra característica de la ley. La ley siempre te va a decir, no es suficiente. Cuando te hayas portado bien y hayas hecho todo bueno, la ley te va a decir, no es suficiente, te falta todavía algo. Y cuando hagas ese algo, la ley te va a decir, todavía te falta. Y cuando hagas eso que te falta, la ley te va a decir, todavía falta algo más. Porque para alcanzar la santidad de Dios, que es lo que realmente la ley demanda para ser justificado, la ley demanda ser santos como Él es santo. Es lo que dice en el Antiguo Testamento. Sé santo como Él es santo, no como el chino de la esquina, no como el cura de la esquina o de la parroquia, no como tu mamá, no como tu esposa, no como tu suegra, sino sé santo como Él es santo. Entonces la ley siempre te va a decir, te falta algo, te falta algo, te falta algo. Por eso que el joven le dice, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, verso 21, si quieres ser perfecto, anda. Si quieres ser perfecto, si quieres ser como Dios, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Ahí viene la recompensa. Así que le dice, ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres realmente alcanzar la santidad de Dios para ser justo, justificado y recibir vida eterna? Bueno, te falta algo. Tienes que vender todo y darlo a los pobres, todo lo que posees. Y ahí no termina todo, ¿no? Tienes que venir y seguirme. Mira que Jesús lo invita a ser un seguidor de él. Quizá la invitación era no solamente ser un discípulo, sino un apóstol de él. Repito, probablemente no solamente lo estaba invitando a que sea un discípulo, sino un apóstol, lo siga. Cuando el joven oyó estas palabras, el verso 22, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Verso 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. Una vez más les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. El joven se fue triste. Yo quiero que tú observes que la ley de Dios, la ley que Pablo habla en Romanos 8, y los adjetivos que le da, que es santa, justa, espiritual. Santa, la ley es santa, es justa, es espiritual. Adjetivos que Pablo coloca en Romanos 7, Romanos 8, Romanos 7. No pudo cambiar al joven. No pudo cambiarle, sacarle esa debilidad del joven. Porque el joven se va triste porque tenía muchas posesiones. Eso significa que el joven estaba amarrado, su corazón, a las cosas materiales. Repito, eso significa que si el joven se fue triste, es porque amaba las cosas materiales. Se fue triste porque lo que Jesús le pedía, que venda todo y lo dé a los pobres, obviamente implicaba que él suelte cosas que él amaba. Y eso produjo en él tristeza, porque él tenía que soltar cosas que él ama, cosas materiales. La ley no le da la opción para cambiarlo, para sacarle ese deseo, ese amor por las riquezas. Obviamente que no, porque él está enfocado en sí mismo, no está enfocado en Dios. Él está enfocado en lo que él puede hacer, en lo que él puede hacer con respecto a la ley, con respecto a los mandamientos. Él dice, todo esto lo he cumplido, todos estos mandamientos, Jesús, que tú me mencionas, lo he cumplido de mi juventud. Así que está enfocado en lo que él puede hacer con respecto a los mandamientos, a la ley de Dios. Pero cuando se le pide algo que él ama, que son las cosas materiales,
su corazón se entristece porque él no quiere soltar esas cosas materiales. La ley tampoco le da la ayuda, le proporciona la ayuda para sacarle ese deseo, ese amor por las cosas materiales. La ley lo que hace es decirte, expresarte, manifestarte la santidad de Dios, el carácter de Dios. Te manifiesta qué tan santo es Dios. Y obviamente a la vez a manifestarte qué tan santo de Dios te hace ver tu pecado. Porque te compara con la santidad de Dios. Compara tu estado con la santidad de Dios. Y por lo tanto tú puedes ver lo que te falta. Y lo difícil o lo imposible que te falta para obtener esa santidad de Dios. Lo imposible, diría yo. Porque este joven se fue muy triste, porque veía que era muy difícil poder deshacerse de sus cosas materiales, muy difícil poder soltar en su corazón lo que él amaba, las cosas materiales. Y la ley no le proporciona esa ayuda. No le proporciona de ninguna manera. Jesús dice aquí, el verso 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo qué difícil es entrar en un rico en el reino de los cielos. No es que Jesús, como muchos han predicado, amado hermano, equivocadamente, ¿no? Han predicado que Jesús odia a los ricos. Imagínense, ¿no? Está en contra de las riquezas, que las riquezas es pecado. Lamentablemente mucha gente erróneamente ha enseñado eso, ¿no? Que Dios está en contra de la riqueza, que Dios está en contra del dinero, que odia a los ricos, por lo tanto. No es así. Jesús no está diciendo aquí. El, el problema aquí no es las riquezas. El problema aquí no es las riquezas. Porque si la riqueza fuese problema, entonces Jesús no le diría al joven, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Aquí vemos que Jesús usa las riquezas en una forma noble, en una forma social. Le dice, toma esas riquezas, véndelo y usa ese dinero para ayudar a los pobres. Si fuese malo, no le diría eso. Lo malo no está en las riquezas, lo malo está en el corazón de la persona que ama las riquezas. Como dice en Timoteo, la raíz de todos los males no es el dinero, sino es el amor al dinero. Amén. Y le dice, una vez más les digo, ¿qué es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre el reino de Dios? Cuando yo leí esto por primera vez pensaba que estaba hablando dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Entonces pensaba que se refería textualmente al ojo de una aguja, ese instrumento que usamos para coser, donde colocamos un hilo y tenemos que achuntarlo, ¿no? Tenemos que apuntar bien para que pueda entrar en agujero de esa aguja que lo usamos para coser. Pero no es así. No. Antiguamente, como Jerusalén también y como otras ciudades, en ese tiempo, las ciudades siempre estaban rodeadas de muros muy altos. Entonces, en la noche se cerraba las puertas de la ciudad. Las ciudades tenían muros por todos los lados, un cuadrado o un rectángulo. De esa manera ellos cuidaban todo ataque de otros gobiernos, de otros imperios, ¿no? Que vayan a atacar. En la noche, para cuidarse de los ladrones, de los ataques, cerraban. A cierta hora cerraban esas puertas. Y a veces venía una persona, a última hora, tocaba la puerta para poder entrar. Pero esa persona no venía solo, venía con su vehículo. Porque obviamente estaba fuera de la ciudad, así que significa que venía de viaje, venía del desierto, venía de un camino, de una carretera. En ese tiempo no había carreteras, pero para que podamos entendernos, así que venía viajando, obviamente con su vehículo, que era el camello, y tocaba la puerta. Pero ellos ya tenían la puerta, el portón cerrado. Así que tenían que pasar por la puerta chica, como muchas casas tienen, ¿no? La puerta chica.
Y en esa puerta chica, él podría pasar, porque era una puerta chica, hablo de estatura, pero un camello tiene una estatura mucho mayor, probablemente de 2 o más personas normales. La estatura de un camello no, probablemente era de el doble de una persona o más, ¿no? O una persona y media, quizás estoy exagerando un poco, ¿no? Porque todos los camellos no tenían la misma altura, pero obviamente era mucho más alto que una persona. Bueno, si tocaba la puerta y ya habían cerrado, tenían que pasar por la puerta chica, no por el portón grande. Y la puerta chica podía pasar esa persona, pero el camello no, porque era mucho más alto. Así que el camello tenía que arrodillarse, y a pesar de eso, no entraba la cabeza para pasar por la puerta. Era muy difícil que el camello pueda pasar. Por eso le dice aquí que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. O entre. Se refiere a la ciudad. La ciudad. El camello tenía que entrar. Venía de la ciudad, perdón, y tenía que entrar venía del desierto, sí, y tenía que entrar a la ciudad, pero por la puerta chica. Y para ello, el guardia, el vigilante, que cuidaba las puertas, tenía que hacer que el camello se agache para que se arrodille y de rodillas pueda pasar el camello, que muchas veces aún así no lo conseguía. Amado hermano, joven rico, Jesús aquí, muy sabiamente, él a pedirle lo que él tiene que hacer, enfocado en lo que él tiene que hacer para obtener vida eterna, lo que está haciendo el rico es decirle a Jesús: quiero recibir salvación bajo la ley. Me someto a la ley y yo quiero que tú me digas, bajo la ley, ¿qué tengo que hacer para recibir vida eterna? A pesar de ello, Jesús le responde una indirecta, tratándole de sacarlo de ahí y que obtenga la vida eterna enfocado en Dios y no en sí mismo. Porque le dice: ¿por qué me dices qué bueno tengo que hacer? Cuando el único bueno que puede hacer lo bueno, en otras palabras le está diciendo eso, el único bueno que puede hacer cosas buenas es Dios. Deberías mirar a Dios. Bueno, pero si quieres saber bajo la ley qué es lo bueno que tienes que hacer para obtener vida eterna, tienes que honrar padre y madre, no matar, no adulterar, no dar falso testimonio, amar a tu prójimo, nunca fallar en nada de eso. Y el joven le dice que él siempre hizo eso, nunca falló desde su juventud, cosa que es difícil de creer, amado hermano. Bueno, a pesar de eso, Jesús le dice: bueno, si quieres ser perfecto, si realmente quieres alcanzar la santidad de Dios para obtener la vida eterna, ser justificado, aceptado, entonces, vende todo lo que tú tienes. Toma el dinero, toma tus bienes, véndelo y toma ese dinero y dalo a los pobres, y todavía falta algo más. Sígueme. Sé un seguidor mío. Y el joven se fue triste, porque la ley siempre te va a demandar algo más y algo más. Nunca va a ser suficiente, porque la santidad de Dios, la Biblia habla: sé santo como Él es santo, y Él es, la Biblia dice, 3 veces santo. Eso significa que la santidad de Dios no tiene límite, su santidad es ilimitado. ¿Quién podrá alcanzarlo? Mira lo que viene, que los discípulos le dicen entonces. Los discípulos reaccionan y le dicen el verso 25. Cuando sus discípulos oyeron esto, se quedaron muy sorprendidos y dijeron entonces: ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Obviamente los discípulos, al ver estas condiciones, estos requisitos
que demanda la ley para ser salvo, los discípulos dijeron, entonces, ¿quién será salvo? Obvio, nadie. ¿Quién podrá cumplir con todos los mandamientos sin fallar? Y encima hay que vender todo y seguirlo a él. Imposible. Jesús contesta sabiamente y le dice, para los hombres esto es imposible. Obvio. Es lo que los discípulos se estaban dando cuenta. Pero Dios todo es posible. Dios lo hizo posible. ¿Cómo? A través de Jesús. Todo aquel que cree en Él es justificado, es declarado santo y por lo tanto aprobado para que pueda recibir vida eterna. Dios lo hizo posible, no el hombre. Vamos ahora a ver la contraparte. Aquí hemos visto cómo Jesús responde la demanda de un joven que quiere ser salvo, recibir vida eterna, los beneficios de Dios, la justificación, pero bajo la ley. Y Jesús, a pesar que trata de cierta forma hacerle ver que no es el camino correcto para poder recibir vida eterna, porque va a ver que es imposible hacerlo humanamente. Bueno, Jesús le responde y lo lleva a un punto contra la pared al joven para que él se dé cuenta que por ese camino no hay salida. Lo que hace Jesús es estratégicamente es llevarlo a un extremo al joven para que se dé cuenta que por ese camino no hay salida. Siempre la ley va a demandar más y más y más y nunca va a poder alcanzar la santidad de Dios que se requiere para recibir justificación, vida eterna, bendición. Así que el enfoque debería estar en Dios, en aquel que realmente, el único que es bueno. Vamos a Lucas 19, y veamos la contraparte de esto. Lucas 19, amados hermanos, rápidamente. Lucas 19. El verso 1. Veamos la contraparte. El mismo Jesús. Pero aquí, a diferencia de Mateo 19, donde Jesús lo lleva por el camino de la ley, debido a que el joven insistentemente quería saber los requisitos para tener vida eterna, para ser justificado por ese camino bajo la ley, Jesús le responde y lo lleva a un lugar que choque con el muro, con la pared y se dé cuenta que por ahí no hay salvación. En cambio, si se enfoca en el Dios bueno, hallará salvación. Aquí vamos a ver justamente Jesús aplicando ya no la ley como lo hizo con el joven rico, debido a que el joven rico es lo que pidió. Aquí vamos a ver cómo Jesús aplica la gracia. Lucas capítulo 19. Desde el verso 1 dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba un hombre rico, igual que el joven. Leímos que en Mateo 19 que el joven era rico y tenía muchas posesiones. Pero al final de la historia el joven no podía dejar esa riqueza y venderlo para obtener vida eterna. No podía, se fue triste. Vamos a ver qué sucede con este hombre, con Zaqueo, que también es rico. Mientras caminaba un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos. En ese tiempo, un cobrador de impuestos era el peor pecado. El peor pecador era algo, pero muy feo. Si uno averigua la historia, las costumbres de ese tiempo, uno de los pecadores más despreciados era el cobrador de impuestos, el publicano. Iba a decir el republicano, el publicano. ¿Por qué? Porque el publicano, el judío publicano,
tenía que cobrar impuestos a sus hermanos judíos. Y ese dinero se lo sacaba y se lo daba a los romanos. Obviamente él se quedaba con una buena parte. Ahí es donde él se enriquecía. Entonces dice cobrador de impuestos. Trataba de ver quién era Jesús. Entonces vemos que Zaqueo era un cobrador de impuestos, un pecador muy despreciado, pero él quería conocer a Jesús, quería ver a Jesús, quería conocer a Jesús. Trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Bueno, él vio un impedimento, pero no se quedó ahí, como la mujer de flujo de sangre, como la mujer de flujo de sangre, ¿sí? ¿Se acuerdan la mujer de flujo de sangre? Me parece que está en Marcos 5, donde había mucha multitud y ella decía, si solamente tocar el manto de Jesús, seré sana o salva. Pero esta mujer vio una multitud que lo golpeaba y encima podría ella caer muy fácilmente y lo podían pisotear y morir incluso. Pero ella se abrió paso. La fe hace eso. La fe ve a Jesús y no deja de mirar a Jesús y se abre paso a todo obstáculo que se le pueda presentar para que impida tocar a Jesús. Y esta mujer de flujo de sangre se abrió paso entre la multitud, arriesgándose, porque ella se mantuvo mirando a Jesús, porque ella decía, si solamente tocar el manto seré sana. Bueno, Zaqueo hace algo similar. Miren lo que dice el verso 3. Trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo, estaba muy entusiasmado en verlo, en conocerlo. Quería conocerlo. Se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Mira un cobrador de impuestos, alguien que es rico, ¿no? Se atreve a trepar un árbol, arriesgándose, porque recuerden que había, dice aquí, multitud. Se arriesga. Pero él quería ver a Jesús, él quería conocer a Jesús, él quería escuchar a Jesús. Y vence todo obstáculo. Su baja estatura no le permitía poder ver a Jesús, poder conocer a Jesús. Y se sube a un árbol para que de esa manera pueda verlo, pueda escucharlo, pueda visualizarlo mejor. Pero rápidamente, verso 4 dice, se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús, verso 5, llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Hoy tengo que pasar la noche en tu casa. En otras traducciones dice que le invitó a cenar, pero realmente lo que le invita, lo que Jesús le propone es hospedarse. Es como lo dice aquí en la nueva traducción viviente, el verso 5, dice, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy día en tu casa. Jesús, el hombre santo, enviado por Dios, le pide a Zaqueo, a un hombre de mala reputación, yo diría malísima reputación, despreciado por el pueblo judío, despreciado. Las tradiciones dicen que era el pecador más odiado en ese entonces. Jesús decide hospedarse en la casa de un hombre, el hombre más odiado por ser un cobrador de impuestos de Israel. Pero a Jesús no le importó. Jesús sabía lo que la gente iba a comenzar a murmurar y a hablar y a criticar. ¿Cómo se le ocurre hospedarse en la casa de un pecador? Y todavía de los peores pecadores, de los peores. Jesús no le importó lo que la gente diga. Jesús lo que le importó es tocar a Zaqueo.
Jesús no le importó las murmuraciones, no le importó cuidar su imagen, su prestigio, su perfil, como muchos a veces nosotros erróneamente hacemos. No me toques, saca cita, porque no eres digno, a veces cumples los requisitos para poder llegar a mí. Pero vemos aquí que a Jesús no le importó las murmuraciones de los demás. Lo que le importó es servir a Dios, servir a la gente, amar a la gente, tocar a un pecador, ayudarlo a Zaqueo. Verso 5 entonces vemos que Jesús le dice, Zaqueo, apúrate y baja de allí porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Verso 6, Zaqueo bajó deprisa. Eso significa que se entusiasmó. Si bajó deprisa es porque estaba entusiasmado a lo que Jesús le pidió de hospedarse en su casa. Y con mucho gusto recibió a Jesús. Eso significa que Zaqueo estaba contentísimo de que Jesús lo haya elegido hospedarse en su casa. Obviamente Zaqueo sabía que él era un hombre pecador. Todo el mundo lo llamaba pecador y de lo peor. Sabía cómo el pueblo de judíos lo trataba como un hombre pecador. Recuerden que el pueblo judío era gobernado por la ley. Y según la ley, Zaqueo era un hombre pecador y de los peores. Y él sabía lo que la ley decía acerca de él, que él era un pecador. Pero vemos que Zaqueo sabía también que Jesús era un hombre santo. Y a pesar de eso, Jesús decide juntarse con él, hospedarse y tener un contacto con Zaqueo. Obviamente Zaqueo fue tocado por esa aceptación que Jesús le da. Sabiendo que Jesús era un hombre santo y sabiendo que él era un hombre muy pecador y que Jesús mismo no fue Zaqueo. Obviamente Zaqueo no se va a atrever a invitarlo a Jesús a su casa ni para desayunar porque sabe, él pensaba que Jesús lo va a rechazar por su estado pecaminoso. Pero él se alegra a ver que un hombre es tan santo como Jesús, que hace milagros y sanidades, y la palabra de vida que hablaba, lo acepte y salga de él mismo y le diga, yo quiero estar en tu casa, yo quiero comer, cenar contigo, quiero estar contigo. Obviamente Zaqueo lo que experimentó es el amor, la aceptación. Esa aceptación viene porque hay un amor. Cuando alguien te acepta tal como eres, es porque te ama. Cuando alguien te acepta como eres, como te vistes, como hablas, con tus errores, con tu forma de hablar, con tus dejos, con tu forma de vestir, con todos tus defectos, es porque te ama. Y Jesús lo estaba aceptando. Con todas las murmuraciones que había alrededor, con todos los desprecios que él recibía de todo el pueblo judío, lo aceptaba. No le pidió solamente desayunar con él, le pidió hospedarse en su casa. Por eso que él reacciona así, con tanto entusiasmo, con gusto, muy contento, muy feliz, lo recibe en su casa. Verso 7. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Yo creo que Jesús esperaba eso. Se esperaba esas críticas y esas murmuraciones. Era de esperarse. Pero Jesús no le importó. Jesús lo que le importaba era amar a Zaqueo, tocarlo, ayudarlo. Pero Zaqueo, verso 8, se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Recuerdan que Zaqueo era rico. Mira el joven rico. El joven rico no quiso vender sus posesiones y se fue triste cuando Jesús le pidió si que realmente quería ser tan santo como Dios para ser salvo, para recibir vida eterna, tenía que vender todo y darlo a los pobres.
Jesús no le pide nada aquí a Zaqueo. Bajo la ley, Jesús le pide al joven rico que venda todo. Bajo la ley, si quiere realmente recibir vida eterna, tiene que vender todo y darlo a los pobres y seguirle a él. Bajo la ley Jesús le pidió. Aquí Jesús no le pide nada. Todo lo contrario, Jesús le da amor. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero hospedarme en tu casa para estar contigo. Obviamente, para él era un privilegio para Zaqueo, un honor, tener en su casa a una persona tan santa como era Jesús. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo, y ahí no termina todo, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Si hay alguien que he estafado, le voy a devolver. Pero él prometió dar a los pobres la mitad de sus bienes. Jesús no se lo pidió. De él salió. De él salió. ¿Por qué? ¿Qué aplicó Jesús para poder obtener ese resultado, ese arrepentimiento en Zaqueo, esa generosidad, sin que Jesús le haya pedido? La gracia. ¿Por qué la gracia? Porque la gracia habla del amor de Dios. La gracia habla de qué tan bueno es Dios contigo. Fe en su gracia. Y Jesús intentó hacerlo con el joven rico. Jesús intentó hacerlo también con el joven rico. A decirle, ¿por qué me pides qué bueno tengo que hacer? Cuando el único bueno que puede hacer es Dios. Solamente Dios es bueno. Intentó Jesús que el joven se dé cuenta que solamente un bueno, que es Dios, puede hacer cosas buenas. No hay salvación haciendo cosas buenas. No hay salvación haciendo cosas buenas. Porque la ley siempre te va a decir, no es suficiente. Bajo la gracia, como en esta historia, Jesús lo que hace es solamente darle amor a Zaqueo, amarlo, aceptarlo tal como es, estar con él, amarlo, aceptarlo, escucharlo, almorzar. Recuerden que quizás ahora no es así, por eso que es muy importante entender el contexto judío. En ese entonces, comer con una persona en una casa judía significa más que compartir alimentos. Repito, en la tradición judía, comer con una persona en la casa es más que compartir alimentos. Significaba comunión. Por eso que en Apocalipsis dice, ¿no? Yo estoy tocando la puerta. El que me abre, yo entraré y cenaré con él. Significa tendré comunión. El comer en una casa judía en ese entonces era invitar a tener comunión con esa persona. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Lo estaba invitando a Zaqueo a que tenga comunión con Dios, que tenga comunión con Jesús, que lo conozca. El corazón de Zaqueo fue tocado. Recibió tanto amor de parte de Jesús que produjo un arrepentimiento sin que Jesús le pida que él se corrija por lo que él hacía con el dinero de otras personas. De él mismo salió: daré la mitad, dice, de mis posesiones, lo venderé, dice, ahora mismo la mitad de mis bienes lo daré a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Verso 8, dice aquí en el verso 8: mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Terminemos con esto. Jesús le dijo: Oye, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre
también es hijo de Abraham. Algo importante, hermano. Espérame unos minutos más, que es algo muy importante. Mira cómo Jesús lo califica a Zaqueo, hijo de Abraham. Dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Cómo era considerado Abraham? Abraham era considerado como amigo de Dios, un hombre de fe, el padre de la fe. Dos adjetivos, padre de la fe, amigo de Dios. Jesús, a calificarlo a Zaqueo, a mencionarle, ha llegado salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, le estaba diciendo Jesús a Zaqueo que como Abraham lo estaba tomando a Zaqueo como su amigo, como lo hizo con Abraham. De esa manera lo estaba aceptando a Zaqueo. Repito, Jesús, a calificarlo como un hijo de Abraham, lo estaba aceptando y amando como un amigo, como Dios hizo con Abraham. Amigo de Dios. Lo estaba recibiendo como un amigo. Número 2. Lo estaba calificando Jesús a Zaqueo al decirle hijo de Abraham, que era una persona de fe. Una persona de fe. Dos calificaciones que Jesús le entrega a Zaqueo. Eres amigo de Dios, eres amigo mío y eres una persona de fe que confía en Dios, que coloca sus ojos en Dios, coloca sus ojos en el Mesías, en un Dios bueno. Porque el Hijo del Hombre, verso 10, vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Y de esa manera Jesús pudo alcanzar a Zaqueo, aplicando la gracia de Dios. Puro amor, que produjo un arrepentimiento en él. ¿Qué hizo Zaqueo? Zaqueo se enfocó en Dios, se enfocó en Jesús, se enfocó en un Dios bueno, en el amor de Dios. Y de esa manera su corazón fue transformado. Bajo la ley, el joven rico no halló realmente salvación, no halló que su corazón se desprendiera del amor que él tenía por las riquezas. Bajo la ley no halló una transformación, no halló ayuda. La ley solamente le decía, te falta, todavía te falta para ser justificado, para ser acepto, para poder recibir vida eterna. Bajo la gracia, el amor de Dios siempre está disponible para cualquier persona, para recibir aceptación, perdón, sanidad. Recuerda que Zaqueo, el amor de Jesús que experimentó, produjo en él arrepentimiento. De tal manera que él se volvió generoso. El amor de Jesús que le dio a Zaqueo lo transformó en una persona generosa. El amor de Dios, amado hermano, toca tu corazón y te transforma en una persona santa, te transforma en una persona sana, generosa y bendecida y próspera. El amor de Jesús transformó a Zaqueo en una persona generosa, produjo ese arrepentimiento, esa generosidad, como también el amor de Dios produce en sus hijos sanidad, sanidad física, prosperidad, generosidad. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que andar en el Espíritu, andar en el amor de Dios, en el amor que Dios ha depositado en nuestros corazones. Entonces también vamos a experimentar esa generosidad que experimentó Zaqueo, esa sanidad que experimentó muchísimas personas y siguen experimentando. Cuando entendemos el amor de Dios, experimentamos esa sanidad plena en nuestros cuerpos físicos y esa generosidad y esa prosperidad. Todo está suplido.
Él es nuestro proveedor, Él es que nos cuida, nuestro protector. Amado hermano, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todas las personas que nos están viendo, para que la luz de esta palabra, Señor, toque los corazones y sean jalados hacia ti, Señor. Que puedan conocerte mucho más, que puedan crecer más en tu amor, para que así podamos experimentar cambios en nuestras vidas, sanidad, prosperidad, generosidad. Seamos más dadores, más generosos como Zaqueo, que dio la mitad a los pobres de sus bienes. Que podamos experimentar sanidad, prosperidad y todo bien para poder compartir con los demás. Así que oramos también por aquellos que están experimentando quizás todo lo contrario, necesidades o enfermedad, para que sus cuerpos reciban el poder de Dios, restauración, sanidad completa, restauración, fortalecimiento y un suplir en todos sus bienes. Todo sea suplido y pagado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, gracias. Y recuerden, próximo domingo estamos otra vez con ustedes. Y compartan por favor esta enseñanza. Ya bájenlo en YouTube y lo pueden otra vez trasladarlo por WhatsApp o por otros medios sociales a otras personas para que también lo escuchen y sean bendecidos. Bendecidos para bendecir.